Y bien, vamos a dar inicio a la segunda actividad de esta semana, de este día, de la segunda jornada de Humanidades y Psicología dentro de la Universidad Internacional de Verano. Y llegó el momento de tener esta charla con el doctor Marco Aurelio Larios, Avelino Sordo y también el profesor Fernando Solana sobre Shakespeare, aproximaciones a lo inagotable. Y para ello también agradecemos a quienes nos sintonizan de nueva cuenta a través del 104.7 de FM y a través del www.radio.udg.mx/Lagos. Y sin más, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, yo quiero leer una breve semblanza sobre la vida de William Shakespeare. Él nació en el año de 1564 y falleció en 1616. Quiero decir que no tuvo la suerte de despedirse de sus lectores como lo hizo Cervantes, pero aquí al final de esta semblanza van a saber por qué. Shakespeare nació en Stratford-on-Avon, condado de Warwick, en el centro de la isla de la Gran Bretaña en 1564. Asistió a la Grammar School local donde aprende latín. Quizá leyó en el original la Metamorfosis de Ovidio y las tragedias de Séneca. Pero debió de ser determinante aprender gramática y aficionarse a la lectura, porque solamente así se adquiere una sensibilidad para las palabras en las que el orden de su sintaxis y su eufonía se vuelven exultantes. Todo esto se gestó en los medios universitarios a los que asistió y que coincidieron con la afición popular del espectáculo de su tiempo. El espectáculo teatral en este tiempo es impresionante, ¿sí? La gente se mete a un establo y ver la obra de teatro, se pelean con los actores. Por ahí hay una escena de este tipo de teatro en la película de Cyrano de Bergerac con Depardieu, ¿sí? Se ve cómo es ese teatro del siglo XVII, ¿no? Yo puedo imaginar que así era el teatro isabelino también. Digo, pues había sus categorías porque Shakespeare hacía teatro para la corte y claro, la corte sí tenía un teatro formal, pero como espectáculo popular en los establos y todo eso, era la diversión de la época, el espectáculo teatral. A los 18 años se casó con Anne Hathaway, y no me refiero a la Gatúbela en El Caballero de la Noche, ni a Fantine de Los Miserables, películas de los últimos años, pero quiero imaginarme a la esposa de Shakespeare, tan guapa como esta homónima de Hollywood. Con ella tendrá 3 hijos, Susana y los mellizos Judith y Hamnet. Cuando Shakespeare se va a Londres, la única gran ciudad entonces en todo su entorno, se asocia al mundo del teatro y hace de todo. Es guardián de los caballos, de los espectadores. Luego se vuelve el traspunte, que es el que le dice los parlamentos cuando se le olvidan al actor. Luego él mismo es actor, autor y también es coempresario en sus días más afortunados de su existencia. A los 30 años ya formaba parte de la compañía de teatro Los Sirvientes de Lord Chamberlain como autor y coempresario. En ese entonces se relaciona con el conde de Essex y en especial con el noble Southampton, un tal Henry Wright Hesley. Está muy documentada esa relación homosexual entre el dramaturgo y su admirador. Se dice que sus sonetos de amor todos fueron inspirados por él y Shakespeare se mostró como un gran poeta y un gran hacedor de sonetos. Shakespeare construye como coempresario su propio teatro que se llama The Globe, el globo, para escenificar sus obras teatrales, y todo parece ir bien hasta que la muerte de la reina Isabel I distiende la actividad teatral y se aúna a esto la aparición de la peste, que ya presagiaba la gran peste de Londres a mediados del siglo XVII. El teatro tuvo que cerrar sus puertas. Shakespeare se reserva para representaciones solamente para la corte.
En 1610 vuelve a vivir en Stratford, el pueblo donde nació. Escribe su obra La Tempestad, que es su obra última, su despedida. Shakespeare sabe que su obra está dispersa y sus ediciones son múltiples, pero a él no le preocupa en cuidar cuáles son sus más originales y cuáles variaron en el traspunte de lo que le susurraba a los actores para la continuidad del diálogo. Esto, desgraciadamente, se volvió asunto de investigación entre los filólogos de los siglos siguientes y aún sigue siendo un tema shakespeariano dilucidar qué tanto fue suyo de original, si también él procedía como el actuar del dramaturgo de su tiempo, reelaboraba una obra que ya había sido escrita y escenificada por otros, y ahora que se reescribe, ¿qué aporta Shakespeare a una nueva versión? Por ahí podemos hablar de Romeo y Julieta. No todo es asunto de plagio entre los escritores, ¿o ustedes qué creen? Por lo demás, Shakespeare se murió como tantos mortales, luego de comer y beber en exceso, un 23 de abril, un mismo día que no fecha, porque los ingleses no habían aceptado el calendario gregoriano, ¿sí? Se murió de indigestión, digámoslo así. Sí. De empacho, sí. De una cruda Pues yo traigo aquí unos pequeños highlights, no, unos pequeños apuntes sobre lo que pienso de Shakespeare. No soy experto en el tema, debo aclarar, y lo van a notar notoriamente, va a quedar notoriamente notorio después de que escuchen lo que voy a decir, ¿no? Son muy pocos los datos concretos que tenemos sobre Shakespeare, sobre todo sobre la primera época, sobre digamos la época estudiantil. Es quizá por ello que siempre hubo especulaciones, pues a los ojos convencionales les resulta una verdadera desproporción que un casi desconocido haya podido producir obras de tal calidad. Así siempre hubo quien cuestionara si realmente un hombre del que apenas sabemos que estudió el equivalente a nuestra primaria, en una provincia perdida de Inglaterra, pudo escribir obras literarias de tal nivel que se consideran canónicas. Es por ello que nunca ha faltado quien ponga en duda su genialidad y han buscado la forma de probar, sin éxito debemos decirlo, que algún gran letrado del tipo de Francis Bacon, el filósofo, no el pintor del siglo XX, sino el filósofo, o Christopher Marlowe, su encarnizado rival, fueron los verdaderos autores de las obras atribuidas a Shakespeare. En realidad aquí vemos un caso de discriminación típico, pues se parte del supuesto que solo aquellos con una sólida, en términos rigurosos que es una sólida educación, pueden producir obras significativas. La historia nos ha probado lo contrario, cualquier humano puede producir obras geniales en la medida que tenga el talento y logre cultivar su don. En el caso de Shakespeare hay indicios de que fue poseedor de una forma que ahora llamaríamos autodidacta, de una muy vasta cultura y que tenía lecturas muy variadas e incluso insólitas, lo que tal vez hasta le diera una ventaja por encima de aquellos que recibieron la rígida y sólida educación escolar. El gran talento de Shakespeare no residía en una originalidad que actualmente está muy sobrevalorada. Su genialidad consistía en transformar lo antes hecho en algo radicalmente nuevo. Hamlet, por ejemplo, es una vieja historia de origen francés que obtuvo su dimensión de obra maestra solo después de que Shakespeare la trabajó y transformó. Digamos que le añadió aquello que le hacía falta para convertirse en obra maestra, ¿no? Si lo pensamos, también es el caso del Quijote, por donde Cervantes toma las novelas de caballería previas para burlarse de ellas y transformarlas hasta construir una obra maestra. De alguna manera eso sucede, ¿no? Aquí es donde entra lo que me gustaría llamar el síndrome de Mozart. Mozart es sin duda una de las cúspides de la música occidental, es el canon de la música occidental. Mozart pudo cultivar su genio, entre otras cosas, gracias a que su padre era un buen músico, que supo ver en él sus cualidades únicas. Y es a partir de ahí que Mozart desarrolla su don, aún sin asistir a la escuela formal. En Pablo Picasso, una de las cúspides del arte occidental, tenemos un caso similar.
En el caso de Shakespeare está el hecho conocido de que formó parte como actor y como escritor a partir de 1593 y a lo largo de 40 años de la compañía teatral más importante y sólida de aquella Inglaterra. Primero se llamaba Chamberlain's Men y luego se llamó King's Men cuando el rey de Inglaterra la tomó bajo su protección. Esto es, poco después de que comenzó a escribir y durante su mayor y mejor etapa creativa. Sin lugar a dudas, esta pertenencia al colectivo le proporcionó el ambiente propicio para desarrollar su genio. Shakespeare es, sin lugar a dudas, la cúspide de la literatura en inglés. Por sí solo representa el canon de la literatura de la República de habla inglesa. Hay quien lo califica como el más grande escritor occidental de todos los tiempos, pero eso me parece algo así como un exceso de entusiasmo, francamente. Como genial dramaturgo que fue, abordó con absoluta maestría tanto la comedia, ahí tienen ustedes delicias tales como Sueño de una noche de verano o El mercader de Venecia. Sin embargo, es en la tragedia donde Shakespeare deja una poderosa huella, donde explora las más insondables profundidades del alma humana de una manera que solo él ha logrado. La dimensión épica de la tragedia es el territorio natural de Shakespeare y ahí están para corroborarlo obras maestras tales como Macbeth o Hamlet, por citar solo mis favoritas. El crítico gringo Harold Bloom llega al extremo de calificar, y esto no le va a parecer a Fernando, en base, eso sí, de argumentos muy sólidos, no lo niego, a William Shakespeare como el canon occidental, o sea, el que está hasta arriba de todos. Abajo está la perrada, él está hasta arriba. El más grande, dice, aquí lo cito, el más grande escritor que podremos llegar a conocer, es la cita de Bloom, señala con absoluta seguridad. Lo pone por encima de todo y de todos, incluso, si bien reconoce que Dante o Cervantes están por ahí cerca de su nivel, de alguna manera siempre se las ingenia para poner a Shakespeare un poquito más arriba. Y si bien reconozco que Bloom tiene de su parte argumentos de muchísima calidad, debo decir que, sin embargo, me parece que Bloom en este caso se comporta como un provinciano. Déjenme aclararles el asunto. A Fernando no le va a gustar. Ya, lo de provinciano. Y aquí uso el calificativo de provinciano en el sentido de que un habitante de la República hablante del idioma inglés, por supuesto que no puede concebir un mundo donde el máximo escritor de la humanidad no pertenezca a su nación. Esa es la cosa. Y aquí estoy hablando de nación en el muy generoso y admirable sentido en que los alemanes nos hablan de tal entidad no a partir de parámetros geográficos, sino de otros más realistas y concretos que tienen que ver con el idioma como elemento de cohesión, donde la nación alemana no se limita a la República Federal de Alemania, sino que se extiende a todos aquellos lugares donde se hable alemán, a Austria, Bohemia, parte de Suiza, bla, bla, bla. Así, en lo personal, creo que hay una cúspide, un canon, por cada literatura, por cada república, vamos a decirlo de esa manera. Y en la República del Español, sin duda, el canon es Cervantes, en la del italiano es Dante, en la del alemán es Goethe, y así sucesivamente. Incluso es probable que hasta haya otras repúblicas o subrepúblicas, o ¿cómo les llamaríamos? ¿Estados? México, Jalisco, etcétera, ¿no? Lagos de Moreno, tiene un gran… Lagos de Moreno tiene un gran canon, que es don Mariano Azuela, por favor. ¿Qué más quieren? No creo yo, ¿no? Que es un canon mexicano, de la literatura mexicana, y probablemente de Latinoamérica, pero eso es otra cosa, ¿no? Bloom, ya lo habíamos establecido, usa argumentos de una solidez absoluta cuando califica a Shakespeare como la personificación del canon. Y es que la variedad, la calidad, el tono emocional y lo que sin duda representan los personajes y las situaciones por él creados, creo que no tienen parangón en la literatura occidental. Quizá ello se deba a que probablemente sea la obra de Shakespeare a la que más ha recurrido el cine en busca de estereotipos, aunque también aquí influye el hecho de que la mayor y más influyente cinematografía pertenece a la República del idioma inglés, por ejemplo. Ya no tuve tiempo de escribir más, si me van a disculpar, pero creo que está más o menos establecido el punto que quería.
que sobre todo es discutir esta cosa de Bloom, de que el canon lo máximo, ¿no? Muchas gracias, Abelino. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, es mi turno rápidamente, cosas que se han señalado ahora, que me parecen importantes. Creo que de un modo tangencial está Abelino, y también Marco lo hizo, refiriéndose a un dilema, que es un dilema de la época evidentemente empezando hace 500 años, desescolarizar la cultura. Creemos que todo proceso verdaderamente cultural es por vía de la escolaridad formal, instituida, y no hay tal. Los grandes genios, sobre todo en el terreno literario y estético, que la humanidad conoce, generalmente se han dado al margen de los sistemas universitarios establecidos. Edgar Morin dice que en general el sistema produce cretinismo de bajo nivel, que las universidades producen cretinismo de alto nivel. Sin ponernos el saco, evidentemente nos toca, la universidad no es la garantía de que evidentemente todos los bienes del espíritu que llamamos cultura van a ser atesorados, conocidos o absorbidos por un sujeto dado. Entonces, los dos grandes genios, y Abelino mencionó a Mozart, en efecto, Mozart tampoco recibe estudios formales en el sentido de una institución, pero evidentemente que él vive en un contexto musical poderosísimo, y también hay una condición personal de Mozart inexplicable, que es la condición del genio. Lo mismo que podríamos decir de Cervantes. Lope de Vega, por ejemplo, le llama ingenio lego. Es el burro que tocó la flauta. No le hagan caso, no lo lean, es malísimo, literalmente escrito por Lope de Vega. Hoy evidentemente recordamos a Lope de Vega, él es el fénix de los ingenios, es un hombre sobredotado, pero resulta que Cervantes tiene más peso cultural que el que tiene Lope de Vega. Él era entonces lo que Lope llama ingenio lego. Luego va a venir Ben Jonson, con el cual en la última borrachera de Shakespeare se embriaga y se va a morir después de esta monumental comida tipo Falstaff, en fin, estos excesos shakespearianos, con Ben Jonson. Ben Jonson es un académico que emite un dictum, una crítica que se ha quedado en la memoria. Dice que Shakespeare es un autor interesante, pero con nada de latín y muy poco griego. Está diciendo, no fue a la escuela. Yo creo que aquí entonces hay que relativizar el sentido de la creatividad profunda y plantearnos cuál es verdaderamente el sentido de las escuelas. Pero los grandes creadores, la escuela representa una pérdida de tiempo. Evidentemente no estoy poniendo en duda la necesidad de la escolarización, lo que estoy haciendo es simplemente situándola. Luego, algo que Abelino señaló en términos de Shakespeare, y lo dijo Marco también, sí, nada viene de la nada. ¿Qué es la originalidad? Regresar al origen. ¿Qué hace Shakespeare? Tomar lo que tiene delante. Es una sentencia de Nietzsche, él dice, el creador toma y no pregunta de dónde viene. Claro, hay gente que lo lleva al extremo, como Octavio Paz, que llegó a decir, el lobo se come a los corderos. Lo estaba diciendo por El laberinto de la soledad de Salazar Mayén, que don Octavio Paz, tomó como si fuera propio. ¿Qué es entonces la originalidad? Volver al origen, es lo que es Shakespeare. Realmente ahora lo podemos formalizar en esta operación, pero la operación es una operación de continuidad y de relación con lo anterior perdido. ¿Quieren ser originales? Regresen a leer los textos de origen y claro, tengan el genio suficiente para componer este poliedro. Otro factor importante en Shakespeare, y ahorita me voy a referir a la cuestión del canon, originalidad, tomar lo que venga de donde venga. Otro factor, el teatro mismo. El teatro, los artistas que lo ejercen dicen que es el arte supremo. Y a estas alturas uno puede reconocer que sí, porque concentra a todos los artes. Entonces, es muy sabido que Shakespeare se acomoda al momento que tiene delante de sí, y el acomodo implica varias cosas. Determinar el papel a partir del atributo que tiene el actor. Si el actor toca, por ejemplo, la cítara, su personaje lo va a hacer. Si el actor tiene determinadas características, su personaje lo va a hacer. Esta capacidad de metamorfosis es propia del genio. Y Shakespeare lo hace a un grado verdaderamente extraordinario. Una tercera cuestión, el valor del canon. En clase, algunos compañeros que están aquí lo recordarán, yo planteo un texto de Bloom, que es el que ha vilipendiado el compañero Abelino, del modo más abusivo, porque Bloom no está presente,
¿Qué es el canon occidental? En efecto, la iniciativa del canon tiene dos problemas. Primero, ¿qué es un canon? La palabra, como sabemos, tiene un origen religioso, es suma de autoridades religiosas. Entonces la palabra está contaminada. Luego, autoridades constituidas en el tiempo y en el espacio, parte del patrimonio de la memoria común. En efecto, somos shakespearianos sin haber leído a Shakespeare, somos cervantinos sin haber leído a Cervantes. A ese grado han penetrado en la naturaleza del imaginario colectivo. Sancionados por la crítica, son parte del canon. El problema es que cuando surgieron este par de autores, la crítica los denostó y dijo no tienen los papelitos suficientes para ser considerados canónicos. Y lo tercero, la idea de que hay un referente. En el relativismo cultural posmoderno, el canon está deconstruido, dice Bloom, por lo que él llama el ala izquierda del canon. ¿Qué es el ala izquierda del canon? Los estudios culturales. A Bloom le parece que es uno de los grandes deterioros del proceso de las humanidades y piensa que hoy entonces el canon no existe como referencia establecida, sino como valor específico. Pongo un ejemplo. Hoy no tenemos buenas y malas novelas. Hoy tenemos novela feminista, novela homosexual, novela droga, novela punky, el género que quieran. No importa cuán buena o mala es en términos de realización estética. Lo que importa es que aparezca como testimonio. Entonces hoy tenemos un problema respecto a la naturaleza misma de la noción canon. ¿Aceptamos autoridades instituidas correctamente en la memoria común? La prueba del ácido que el tiempo establece nos demuestra que realmente son autores permanentes, o es simplemente una acción de los cultos que están diciendo estos son y los otros no son. El problema del lenguaje, en efecto, es un canon anglosajón, pero Bloom reconoce que él no habla español. Él dice, yo no soy un autor versado. ¿Qué tiene que hacer la tradición hispanoamericana? Levantar su propio canon, que es de alguna manera lo que estaba haciendo Avelino al decir Mariano Azuela, con todo respeto, perfecto, que él se quede con el centro del canon Mariano Azuela. Uno puede establecer otro centro del canon. Eso es lo que está en duda. Si la imagen, la entidad conceptual canon, suma de autoridades se acepta. 1, 2, ¿cuál es entonces la forma de establecer este sí y aquel no? Hay un alto grado de arbitrariedad. Sin embargo, hoy tenemos evidencias. Pongo 2 o 3. Una, después de Jesús, el personaje más citado en la literatura occidental se llama Hamlet. Es un hecho estadístico, hoy a la gente le encantan las estadísticas, la puede sacar. Jesús, el de Marcos, el evangelista, es un personaje literario. Es otra cosa que a Bloom le llama la atención. Nuestra cultura es literaria. El Islam, mediante el libro del Corán, se hace a partir de literatura. La tradición judía, a partir de sus textos, es literatura. Y la Biblia es literatura, escrita por escritores. Entonces hay una condición literaria de nuestras figuras centrales. Otro elemento que lo hace ser canónico a William Shakespeare hoy, en este instante, es el escritor más representado en el planeta. Seguramente hay 20, 30, no sé cuántas puestas en escena ahorita de Hamlet, con las variantes que se quiera, Hamlet en el negocio, Hamlet en la cama, en cualquier parte, Macbeth, Rey Lear, en fin. Esa pertinencia, esa condición existencial permanente es lo que le hace a Bloom decir, este es el centro del canon. Y Bloom establece que el centro del canon evidentemente es Shakespeare, para adelante y para atrás. Shakespeare anticipa lo humano, él dice, tiene un libro también muy polémico que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Bueno, es un poco hiperbólico decir que es Shakespeare el que inventa lo humano, pero él está aludiendo a que inventa la mentalidad y el comportamiento de la modernidad. Está en Shakespeare. Pongo un ejemplo demostrativo que tiene que ver con Freud. Hay un elemento en la estructura creativa que se llama angustia de las influencias. Cada escritor tiene que aceptar someterse a un predecesor. Y el predecesor, aquí hay algo medio metafísico, poco demostrable, el predecesor, el antepasado ilustre, no es sujeto de elección, él nos elige. No sé si esto hace sentido, es decir, yo puedo decir mi predecesor es Rulfo, pero de pronto leo a Monterland y Monterland me vuelve loco, me doy cuenta que estoy en él, que hay una gran cantidad de vinculaciones. Entonces, en ese sentido, el predecesor nos constituye. 2, está todo lo humano en Shakespeare.
Freud es realmente el organizador de un proceso conceptual, psicoanálisis, cuyo inventor es William Shakespeare. Por ejemplo, no es Edipo el que nos sintetiza. ¿Quién sería? Es Hamlet, que tiene el dilema, el que tiene que optar. Ese ser o no ser lo puede uno replicar como se quiera. Venir o no venir, escuchar o no escuchar, leer o no leer, coger o no coger, ir o no ir. Es el dilema de la conciencia humana. En ese sentido sería Hamlet entonces nuestro Edipo. El problema es que si Freud le pone a su representante ontológico universal Edipo, es más fácil no debérselo a nadie, salvo a Sófocles, que si le pone Hamlet. Entonces el inventor del psicoanálisis se convierte en William Shakespeare. Este tipo de afirmaciones son las afirmaciones polémicas que, en efecto, como provocador, Bloom está haciendo permanentemente. Pero la prueba del ácido es muy simple. Me estoy refiriendo, le estoy dando el pie a Marco para que diga lo que me dijo que va a opinar. No quiero anticiparlo, pero sí quiero señalar lo siguiente. Este problema de comparar, ¿quién es mejor, Cervantes o Shakespeare? Evidentemente para nosotros Cervantes sería un poco más cercano en términos de memoria auditiva, lingüística, profunda, somos lenguaje. Pero en cuanto a la representación y variedades de la naturaleza de lo humano, no hay comparación. Shakespeare evidentemente tiene una galería muchísimo más abundante de posibilidades de lo humano, que además ni siquiera son conocidas porque son potenciales. Hay un elemento, con esto termino, que para Bloom es capital en términos de Shakespeare, es doble. Uno, la composición en la naturaleza del personaje narrado. Antes de Shakespeare el personaje es clásico, es decir, va hacia un determinado fin, tiene que acometer una serie de actividades y terminar. Es un periplo cerrado, finalmente es muy tranquilizador. Después de Shakespeare el personaje se vuelve complejo. ¿Qué es complejo? Se está interrogando a sí mismo, está modificando su conducta y sus pareceres, está poniendo en acción sus saberes, es decir, se volvió moderno y consecuentemente posmoderno. En ese sentido entonces yo creo que tenemos simplemente que establecer, estamos delante de dos genios del espíritu. ¿Quién escribió esos libros? Pues la verdad no se sabe. Alguno de mis compañeros dijo algo que es cierto. Sabemos todo de Cervantes, sabemos muy poco de Shakespeare, pero a Shakespeare lo vemos escenificado múltiplemente y Cervantes, aunque es un elemento constante en nuestro quehacer cultural, sigue siendo un autor que está remitido a un texto. Si esto es cierto, si sabemos poco de uno y mucho del otro, la paradoja es que los textos del que no sabemos son mucho más abundantes en términos caracterológicos que los textos de aquel que sí sabemos cómo vivió. Yo simplemente propondría, dejémoslos a los dos como centro de un canon más abierto, en el sentido de esta multiplicidad de representaciones. Si es el caso, entonces, estamos delante de un misterio. ¿Qué es un misterio? Etimológicamente es lo que la razón no puede escrutar. Hay un juego de George Bernard Shaw, con esto termino, que dice, ¿quién escribe los libros? La idea es, por ejemplo, que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Shaw acaba resolviendo todos los libros, y en este todos implicaría hasta los más malos libros, son escritos por el Espíritu Santo. En tal medida, entonces, estamos delante de dos grandes genios cuya función solo fue prestarse para ser amanuenses del Espíritu, permitir que el Espíritu los ocupara, los habilitara y a través de él se manifestaran cosas extraordinarias que posiblemente no volveremos a ver hasta que se haya terminado esta edad y aparezca otra. En ese sentido, entonces, estamos delante del genio y no hay modo funcional de establecer de dónde proviene el misterio. Algo muy rápido. La idea de que si era homosexual o no era homosexual. Bueno, pues sí, y el ser homosexual no te va a dar ese gran talento. Es un poco lo que leí, una última anécdota que leí de Agustín Lara, muy simpático, parece que consumía mucha droga, era muy marihuana, igual que Quintana. Entonces llega el entrevistador y le dice, oiga, usted fuma mota, ¿verdad? Usted es marihuana. Él saca un cigarro, lo prende y le dice, ahora fuma y luego compone. Porque el entrevistador está diciendo, claro, usted compone así porque fuma mota. Entonces le dijo, pues órale, fuma mota para que compongas igual. Entonces da lo mismo
si Shakespeare fue homosexual o no lo fue, si son de él las obras o no lo son, si Cervantes fue acusado de inmoralidad, da lo mismo. Estamos delante, en efecto, de misterios del orden del espíritu. Muchas gracias. Bien, perdón, Andrea. A ver, hay una llamada. Llamó la señora Ignacia Cervantes, saluda a los ponentes y desea ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la cuestión del canon es sobre los atributos literarios de un escritor. Y yo le comentaba a Fernando que Cervantes es más grande escritor que Shakespeare, simplemente porque Cervantes inaugura nuevas formas de hacer literatura, algo que no hizo Shakespeare. En Shakespeare hay una modificación sobre la cuestión del destino, que es el determinante en la tragedia. En la tragedia griega, el destino, el personaje tiene que cumplir su destino y este destino lo vuelve trágico. La innovación con Shakespeare es que sus personajes son conscientes de que tienen un destino al que deben optar si lo quieren cumplir o no, en el ser o no ser. Ahí Hamlet está consciente de que hay un destino que puede cumplir y que se le puede revertir a su existencia, pero él conscientemente va sobre ese destino. Él podía no haber optado por ese destino. Cuando Romeo pelea con el primo de Julieta, él sabe que puede modificar su destino de su relación con Julieta y eso lo modifica. Esta conciencia de tener un destino y optar por él para hacerse trágico, eso sí es muy de Shakespeare y eso es una innovación respecto al destino del trágico griego, que él inevitablemente va a ese destino porque los dioses ya lo conducen a ese destino. Es decir, sí hay cierta innovación literaria o en la construcción artística de la tragedia y eso lo hace genial a Shakespeare. Pero es Cervantes quien marca caminos de cómo hacer literatura. La cuestión de lo humano, que es el énfasis de Fernando, la cuestión del humano y su exploración es mucho más larga y más sostenida a lo largo de los muchos novelistas. A mí me parece que Shakespeare siempre trabaja sobre un esquema humano, ¿sí? Y eso psicológicamente lo vuelve cuadrado. Perdón. Muy bien. Bien, ¿algún comentario sobre esta condición cuadrada de Shakespeare? Yo quería nada más señalar algo muy simple que Bloom dice. La innovación en términos de personajes, él no está comparando Cervantes con Shakespeare, pero está hablando de Shakespeare. Su innovación es la siguiente: los personajes shakespearianos se oyen hablar casualmente, dice él, a sí mismos. Y es cierto. Hamlet está oyendo una serie de resonancias interiores. Macbeth, por ejemplo, está proyectando a las brujas como una especie de magia negra psicótica que está en él. Esta condición de la modernidad a mí me parece central. Y entonces estamos delante de un personaje muy complejo que tiene registros hasta contradictorios. Esa es la naturaleza del ser. Si uno ve, en efecto, las grandísimas técnicas novelísticas de Cervantes son geniales, eso no lo puedo discutir. Los personajes cambian relativamente, pero hay una especie como de matriz en la cual Alonso Quijano siempre va a estar, siendo Don Quijote o siendo Alonso Quijano. El propio Sancho Panza igual. En el caso de los personajes shakespearianos no hay garantía, porque hoy estamos leyendo a Macbeth, pero Macbeth va a ser leído de una manera diferente, igual Cervantes. Insisto en que esta competencia me parece una forma comparativamente crítica que no funciona. Más bien tenemos que rendirnos ante el misterio de la aparición simultánea de dos grandísimos genios que van a construir la condición de lo que somos. En ese sentido me parece que deberíamos de agradecer los bienes del espíritu. Es la idea de pensar es agradecer. Leer es también una de las formas más altas del agradecimiento. Creo que ahí estaríamos de acuerdo, Marco, tú y yo, y mucha más gente, ¿no? Bien, ¿algún comentario, pregunta?
manda el protocolo, pero en nombre de lo agradable, de lo ameno y de lo antiprotocolo que fue su participación, no les voy a leer lo que está escrito aquí. Nada más les entrego, bueno, la constancia a Adelino. No, pues está en la radio, así que Marco Aurelio y Fernando. Y pues agradecerles muchísimo esta excelente mesa, todo esto que oímos. La cultura es amena, puede ser amena, puede ser muy agradable, es agradable. Muchas gracias.